Quiero invitar al doctor Diego Egas. El doctor Diego Egas es cardiólogo electrofisiólogo especializado en Brasil, es cardiólogo médico activo, electrofisiólogo del Hospital Metropolitano, y el tema que le corresponde es justamente estimulación cardíaca fisiológica, no el futuro, sino el presente de los marcapasos. Muy buenos días con todos, un honor poder estar aquí, bienvenidos, sé que están sacrificando parte de su día sábado, intentaré ser breve pero muy práctico y poder llegar con el mensaje fundamental, porque este es un tema muy apasionante, realmente es la boga de la estimulación cardíaca artificial y por ahí se viene dando golpes con lo que es estimulación leadless. Fíjense las redes sociales lo que son y el mundo tan pequeño como es y tan curioso, de pronto el día de hoy nos recordó que hace un año estábamos haciendo esto. Estimulación de His, en el cual logramos restituir una fracción de eyección de 29% que se fue a 41% solo usando la técnica que vamos a ver hoy, evitándonos un resincronizador. No es de mi orgullo, pero sí tengo que declarar conflictos de interés. Soy proctor para estas técnicas, específicamente para 2 casas farmacéuticas, pero eso no influye en nada, en absolutamente para lo que vamos a hablar el día de hoy. El pacing fisiológico, ¿de qué se trata eso? Es básicamente a maneras de palabras criollas, vamos a hablar así. Es como irse quito la tacunga con machete en mano por el matorral. No es tan rápido como irse por las carreteras. Básicamente es eso. Si yo voy a estimular el corazón, es mejor hacerlo por la vía natural o lo más cercano a lo natural que estar poniendo un electrodo donde caiga en el sitio que ya ha sido comprobado como muy perjuicioso para los pacientes. Fíjense, esta serie de casos ya así empezaron las cosas en el 2017, 18, por ahí ya se vio en contundencia lo que veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. 2010 pacientes con enfermedad de nódulo sinusal a los cuales se les puso marcapaso uni o bicameral y se les empezó a implantar. Aquellos que estimulaban más del 40%, todos iban a cierto grado de descoordinación eléctrica, cueres anchos y por ende los pacientes evolucionaban a más falla cardíaca, a empeoramiento de clase funcional, a caída de la función miocárdica contráctil. Eso ya se vio y en 10 a 20% de todos los pacientes que se ponen marcapasos, pues el problema es que tenemos justamente esto que ven ustedes acá. 3 a 4 años es suficiente para que el paciente caiga en insuficiencia cardíaca y solo estamos viendo la punta del iceberg, porque no es lo que estamos acostumbrados, ¿sí? A solo el bloqueo auriculoventricular como el problema, no es eso, no es solo coordinar de nuevo que suba la frecuencia, eso es demasiado básico, eso quedó en los años 50. Hoy por hoy ya nos ocupamos más de la sincronía auricular y de la sincronía interventricular como ustedes ven allí, justamente en ese QRS bastante ancho, bastante feo que ven en la parte inferior. ¿Y por qué? Porque descoordinar, hacerlo no natural, lleva a mucho en complicación de términos hemodinámicos. Como ustedes ven aquí, aumenta el trabajo miocárdico, disminuye la perfusión miocárdica, aumenta la desincronía intraventricular, interventricular, el desarrollo miofibrilar, la apoptosis y procesos inflamatorios del mismo corazón. O sea, todo lleva a que empeora clase funcional, empeora calidad de vida, empeora todo. O sea, en otras palabras, acabamos de demostrar en estas par de diapositivas que la estimulación en punta o fuera del sistema de conducción no se debería hacer. ¿Por qué no entra como clase 1 a pesar de toda la contundencia que tiene? La única explicación que nos damos todavía es porque requiere una curva de aprendizaje y no todo el que implanta marcapaso está todavía entrenado como para hacerlo. Quiere decir, no podemos en este punto todavía abandonar la estimulación de punta, a pesar de que todo lo dice. Fíjense, este estudio dice que tanto a corto plazo como a largo plazo, la mejora en términos de fracción de eyección, clase funcional, calidad de vida, mortalidad, todos los contundentes, pues fueron demostrados a favor de la estimulación fisiológica. Entonces no queda a nadie duda que es lo mejor. Fíjense, esto ya se venía viendo desde hace mucho. En la Europace alguien publicó en el 2012, sí, estimular en septo es mucho mejor que estimular en punta. Ya lo decían, se puede hacer con estilete básicamente. Ha evolucionado tanto la tecnología que ahora, para poder buscar el sitio fisiológico más ideal, que es el GIS o la rama izquierda, que vamos a hablar un poco de eso, o por allí el septum, se tiene material específico para que ayude. Todo es fácil en términos de Apex. Entrar al Apex es muy sencillo, pero en términos fisiológicos, en términos de tasa de complicación y demás, pues no va bien con respecto a las otras técnicas. Eso es lo que nos muestra esta tabla. ¿Qué es estimular fisiológicamente? Fíjense aquí nos vamos a detener un poco para analizar la anatomía. Es llegar al GIS, justo la unión natural de la aurícula al ventrículo y estimular el cable exactamente allí. Justo en esto, en una proyección oblicua derecha y esta de aquí oblicua izquierda, llego al sistema de conducción. O sea, es como introducir el carrito en la carretera. Si hasta llegar a la carretera va a estar lento, llegado a la carretera conduce rápido. Exactamente es eso aquí. Ese es el principio y básicamente con eso se puede lograr electros tan feos si es que estimulo en punta como esto. Fíjense, extremadamente feo, QRS ancho, eje totalmente desviado y por ahí puesto en una posición no fisiológica. Y fíjense, este mismo paciente que se le tuvo que hacer un cambio de electrodo por disfunción del electrodo, el mismo paciente estimulado fisiológicamente. Si es que esto le programan sin espiga, habrá gente que dice que ni siquiera tiene marcapaso porque se lo ve natural. Pero no es solo lo bonito que se ve, hemodinámicamente es tremendamente bueno, impresiona lo bueno que es. Fíjense este caso y a mí me enorgullece mucho lo que vemos. A todos nos gusta ver el electrocardiograma. Esto es evidentemente un bloqueo bifascicular, tiene un VAB de primer grado, un divisional antero superior izquierdo y un rama derecha muy grande. Aquí en el Ecuador empezamos hace un año y poco los primeros casos con material específico, hace un año y poco. Quiero que vean el resultado de este electrocardiograma. Se le puso un marcapaso al paciente por bloqueo AB intermitente y fíjense ahora, QRS ancho, QRS angosto. Vamos a ampliar eso. QRS ancho, bloqueo de rama, 160 milisegundos, estimulado 100 milisegundos. La hemodinámica se creció, paciente de 90 y pocos años. Pero fíjense la fecha de este implante, 2018. Esto fue años antes de que llegue el material de estimulación fisiológica. Quiere decir, esto no es algo nuevo. Esto es algo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en el Ecuador, pero el material específico, eso es lo nuevo. Vamos a saber qué es esto de GIS. Fíjense, la tasa de éxito de implante de GIS y rama izquierda es bastante alto con material específico
y bastante bajo cuando no se tiene el material específico, a menos que se tenga entrenamiento. Este de aquí es un centro que tenía bastante entrenamiento en implantes septales y paraisianos. Este es el material específico, es un electrodo y ya viene con el screw, con el ganchito afuera, se llama Select Secure, ya tiene años en el mercado, recientemente se lo está explotando, 3830 de la Medtronic, fue el primero, ahora todo está en boga, entonces todos están desarrollando. Este aquí es la vaina, hay 3 vainas para la estimulación isquiana de la casa inicial y ahora han surgido otras vainas también, pero es una vaina que tiene ya la dirección con la cual yo puedo llegar al sistema de conducción. Ahora vamos a ver el implante completo. Y hay una vaina deflectible también que nos podría ayudar, pero esa no está en el mercado del Ecuador, que es la vaina 6304. Ok, ¿qué tenemos? Fíjense aquí, como les decía, vamos a buscar el sitio exacto. Ahora vamos a ver paso a paso. Pero ¿cuándo hacemos esto mandatoriamente? Si el paciente tiene bloqueo AB y necesita porcentaje de pacing más de 40%, necesita este tipo de estimulación. O si ya tuvo una cardiopatía inducida por marcapaso, necesita este tipo de estimulación. Muchos de ellos que ya están en falla cardíaca, hay que cambiarle el sitio y estimular fisiológicamente. O si vamos a hacer un bloqueo AB, lo mejor es estimular. Bloqueo AB por un FA, por ejemplo, refractaria a tratamiento clínico y ablación previa, se tiene que ablacionar el nódulo AB y ponerle la forma más natural la estimulación, los famosos ablate and pace. Los pacientes que han intentado terapia de resincronización cardíaca pero no se la logra, pues es justamente como el ejemplo primero que les puse, que va de 29% a 43%. Sí, porque a veces se puede corregir el sistema de conducción solo con implante isquiano. Recuerden siempre, queremos buscar ahí el GIS y cómo se lo hace. El GIS tiene varias anatomías, puede estar muy expuesto, puede estar fibroso, o puede estar parcialmente expuesto, puede tener tejido fibrótico afuera y por eso el GIS propiamente cada vez se va abandonando un poco como objetivo de este tipo de estimulación y vamos un poquito más para el frente del GIS, donde se llama rama izquierda y eso se puede ver. Fíjense aquí, esto sería la hemodinámica y la activación de un paciente con estímulo apical. Fíjense el QRS, fíjense la estimulación como va totalmente desincrónico y el ventrículo literalmente está bailando. Entonces, lógicamente, bota un performance cardíaco menor. Esta es la estimulación biventricular, lo que hace la resincronización. De alguna forma le está diciendo, ok, contráete un poco más sincrónico. Y queda bonito, pero no queda del todo bonito como esto. Fíjense el QRS de esto, de estimular en GIS. La estimulación es natural, por tanto, QRS angosto, funcionalidad del ventrículo mejor. O se puede estimular GIS no selectivo también, o rama izquierda, que son las estimulaciones. ¿Qué se hace? Se ingresa acceso vascular, se desciende, se va con material específico. Este es un acceso vascular con una vaina larga que llega cerca del seno coronario. La vaina de Select Secure en este caso, con eso se va por dentro con el electrodo y se empieza a buscar la región más fisiológica justo allí por donde ven el gris, que es donde entraría el GIS. Podemos mapear esa región y ya encontramos el GIS natural y ahí lo enclavamos, lo enrollamos. Por ejemplo aquí. O la otra opción es buscar la rama izquierda. Tomo este punto como referencia y me voy un poquito más adentro y ahí atornillo, viendo en 2 proyecciones como van a ver ustedes ahora. La forma de atornillar es fundamental, en esto puede fallar el procedimiento, esto tiene que estar entrenado el médico y justamente lo que se hace es una proyección oblicua izquierda para que esté perpendicular y una oblicua derecha para saber que está en la región de GIS o rama izquierda. El solo saber cómo mover los dedos para hacer torque tiene papel fundamental en esto. Entonces sí, se necesita aprender. No es cuestión de, yo lo hago, yo siempre lo he hecho y no. Tiene que aprender. Caso contrario, la tasa de éxito en el implante es muy baja. Porque fíjense, si uno no sabe atornillar, puede encontrar esto. Entonces tiene que hacer un buen movimiento para poder atornillar. Tiene que saber también un poco conocer el material para saber hasta dónde y cómo estás perforando. Esto es más o menos lo que se hace una vez que ya se tiene atornillado. Fíjense, se inyecta contraste y se ve que está dentro del septo. El contraste quedando justo ahí y el electrodo está perforando el septo y está llegando a la rama izquierda, por ejemplo. Es un septograma. Fíjense, son unos casos, esto es bien curioso también, esta persona aquí. ¿Ven ese gorrito? Ya es un gorrito porque fueron unos casos que fuimos a hacer con un proctor en la India, de los cuales les voy a hablar un poco después. Pero más allá de eso, fíjense esto de aquí. Aquí parecería que no hay marcapaso, ¿no? Realmente sí lo hay. Si se fijan muy cuidadosamente, ahí en D2 hay una espiga y hay un QRS. El eje se preserva, el QRS es natural, es todo bastante bonito. Y este de acá también, solo que este de aquí fue hecho sin material específico. Entonces, sí, se puede lograr la conducción estimulando en el GIS, estimulando en rama izquierda, siendo selectivo y no siendo selectivo. ¿De qué se trata eso de ser selectivo? No. Voy un par de palabras a eso. Ser selectivo significa, ser selectivo significa ingresar al sistema de conducción y estimular ahí dentro. Ser no selectivo significa estimular un poquito alrededor del sistema de conducción. ¿Cuál es mejor que el otro? Vamos a ver hoy, basado en evidencia, ninguno realmente. Y se puede corregir, fíjense. Si el sitio de bloqueo, por ejemplo, de un bloqueo AB está aquí, y yo le estimulo antes, posiblemente no le logre corregir, pero si le estimulo después, dentro del sistema de conducción, corrijo el sistema de conducción y sigo por las vías naturales. Ahora, ¿qué sucede si es que yo le estimulo antes? Teóricamente tengo un bloqueo aquí después del sistema de conducción, pero si yo estimulo con un umbral un poco más largo, una salida de pulso un poco más largo, a veces también logro corregir dependiente de voltaje. Eso se puede saber también. Y es muy interesante lo que sucede porque capto el sistema de conducción y voy por las vías naturales y básicamente tengo esos resultados fenomenales de estimulación selectiva o no selectiva, como ven ustedes aquí. Entonces, ¿se puede tener ventaja del uno para el otro? ¿Es mejor GIS que rama izquierda? Pues no, realmente se los voy a adelantar, pero se los voy a poner acá también en gráficas. No, ninguno es mejor, ni GIS ni rama izquierda. Tal vez es más práctico la rama izquierda porque no tiene esa fibrosis alrededor del sistema de conducción, no suben los umbrales, la curva de aprendizaje es menor, no dependemos de la anatomía. Pero ser selectivo y no selectivo, no, de ninguna forma, y eso lo vamos a ver ahora. Fíjense aquí, con respecto a ser selectivo o no selectivo, no hubo diferencias estadísticamente significativas en 640 pacientes en seguimiento de 7 años, ser selectivo versus no ser selectivos. Tasa de hospitalización fue igual, tasa de mortalidad, ahí sí hubo un poquito a favor de no selectivo. ¿Por qué? Porque posiblemente hay cierto grado de seguridad, porque captura un poquito alrededor del sistema de conducción, y si hay pérdida de comando del sistema de conducción, pues tengo también el ventrículo que me está respondiendo. GIS o rama izquierda, pues eso es bastante interesante. Vamos a intentar puntualizar. Esto es una proyección cortada del corazón del lado. Oblicua derecha. Acá está atrio, acá está ventrículo, aquí está sería el sistema de conducción. Teñido aquí, lo que queremos ver. ¿Sí? Todo lo de morado y colores es el sistema de conducción. Esto en otra proyección, básicamente cercano a una oblicua izquierda. Fíjense, cuando yo estimulo GIS, estimulo solo en este punto central.
Cuando yo estimulo rama izquierda, tengo todas estas posibilidades para estimular. Quiere decir, la posibilidad de captar la rama izquierda es mucho más sencillo y práctico que el GIS. Entonces, por eso cada vez se está abandonando. Y comparado uno con otro la técnica, bueno, comparó 1 a 1 la randomización. La tasa de éxito de GIS fue 87%, de rama izquierda 91%. Pero en términos, y no fue estadísticamente significativo esos valores, pero cuando vamos a ver tiempo de procedimiento es menos en rama izquierda, duración de fluoroscopía es menos en rama izquierda, umbrales de estimulación es menos en rama izquierda y sensibilidades de onda aire, que es mejor mientras más grande, mejores en rama izquierda. Quiere decir, la gente está abandonando rama izquierda. En nuestro grupo, nosotros empezamos haciendo las dos, GIS y rama izquierda. Hoy por hoy prácticamente hemos abandonado GIS y nos quedamos solo con rama izquierda. Iguales desenlaces. Este metaanálisis dice exactamente igual. Todo favorece a rama izquierda, pero se necesita un poco más de contundencia. De nuevo, en resumen, rama izquierda tiene ciertas ventajas y sobre todo la curva de aprendizaje. Esto ya está en guías. En fracción de eyección normal, con porcentaje pacing menos de 40%, que ponga lo que quiera, por último. A pesar de que a futuro esperamos que esa indicación pertenezca al sistema de conducción. Pero cuando ya tiene paciente disfunción o cuando ya tiene un porcentaje de estímulo esperado de más de 40%, ya se debe contemplar GIS como una indicación específica, ¿sí? Y cuando la terapia de resincronización falla, allí sí GIS tiene que ser. ¿Por qué de esto? Bueno, la curva de aprendizaje es necesario mantenerla porque conforme se sigue haciendo va a ser más fácil hacer y cada vez va a ser mejor. No solo se trata de estética, de ver una nariz más bonita, hacerle más bonita, sino también hacerle bonita y funcional. Eso es justamente un electrocardiograma bonito, pero que el ventrículo funcione. Este es uno de nuestros casos, vean lo bonito que quedó en una paciente que tuvo todo refractario en su vida, todo. Cuando se le puso el GIS, la paciente se volvió fan número 1 del equipo. Concluyo diciendo que todo menos Apex, por Dios, todo menos Apex. Soñamos con que esto sea la práctica del día a día de todo centro donde se implante donde se implante marcapasos, perdón. Ser selectivo o no selectivo, pues da igual, básicamente. GIS o rama izquierda también da igual. Ser no selectivo no tiene que ser tampoco un objetivo. Rama izquierda podría sí empezar a hacerlo en ciertos centros. Lo estético es importante, pero lo funcional es más importante. La rama izquierda siempre tendrá ventajas prácticas. Y, sin embargo, voy a concluir con esta frase que Conduction System Pacing, estimulación del sistema de conducción, no es el futuro. Ya es un presente en el Ecuador y es una realidad muy práctica. Esto es el grupo, el equipo con el que hicimos los primeros implantes hace un año. Fíjense, vino el proctor aquí, el doctor Pacheco, quien nos ayudó en esa ocasión. Y luego fuimos nosotros a la India a hacer de proctor. Y esto les comparto porque es quizá la experiencia más grande que he tenido en toda mi vida. Fíjense, aquí nos recibieron con una calle de honor, nos recibieron con flores, porque la gente está dispuesta a aprender, pide aprender, llama a aprender, no le cuesta decir, vea, enséñeme. Soñamos con esto en el Ecuador y estamos totalmente abiertos a ayudar a la gente que lo pida. Muchísimas gracias. Invito al doctor Francisco Rodríguez. El doctor Rodríguez es especialista en electrofisiología cardíaca y dispositivos para antibradicardia y taquicardia de la Universidad de los Andes. Bueno, cantidad de títulos, no necesitamos mencionarle todo. Es un excelente electrofisiólogo, es médico asociado del Hospital Metropolitano y nos va a presentar un caso clínico. Bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Vamos a continuar con un caso clínico muy interesante. Se trata de un paciente, bueno, ya era manejado por la unidad de insuficiencia cardíaca. Acudió por motivo de consulta de disnea, un masculino de 81 años que cursaba con un año de evolución una disnea a moderados esfuerzos y siempre refería edema en miembros inferiores, sobre todo a final de la tarde. Como antecedentes personales tiene hipertensión arterial hace muchos años, más de 25 años con hipertensión arterial, y se le hizo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida el año anterior. Ya estaba con tratamiento médico óptimo, estaba con Entresto, furosemida, espironolactona, bisoprolol y empalifosina. Entre los hábitos, el paciente refería exposición del humo de leña durante 15 años y en exploración funcional, el paciente refería disnea moderada de esfuerzo. Una semana antes del ingreso a la consulta había presentado un síncope, posterior a ponerse de pie después de ir al baño, precedido de sensación de mareos y debilidad y se había complicado con un traumatismo facial. El paciente negaba palpitaciones y tampoco refería ortopnea. En el examen físico, los signos vitales estables, una frecuencia cardíaca con 55 latidos por minuto, un paciente que ya estaba beta bloqueado y no estaba congestivo ni tanto a nivel pulmonar o sistémico y tenía unos ruidos cardíacos rítmicos, una presencia de un tercer ruido y un soplo holosistólico en foco mitral. En los laboratorios, una creatinina de 1.1, unos electrolitos normales y un ProNP en 713. Aquí tenemos el electrocardiograma del paciente, el momento de la valoración. Vemos una bradicardia sinusal, una frecuencia por debajo de 50 latidos por minuto, un PR, en este caso de 0,22 segundos, y un QRS ancho con eje desviado a la izquierda. Aquí tenemos la medición del QRS en el polígrafo de 180 milisegundos, bastante ancho, con lo que tiene un paciente un bloqueo AB de primer grado y un bloqueo avanzado de la rama izquierda de las de GIS. Se realiza un holter de ritmo, un estudio de 24 horas, se encontró episodios de ritmo de unión que estuvo correlacionados con síntomas de mareos durante el día por el paciente, no tuvo pausas patológicas, un bloqueo AB de primer grado intermitente, un PR que oscilaba entre 0,19 a 0,26 segundos y un bloqueo de rama izquierda persistente durante todo el registro, un QRS super ancho de 180 milisegundos y una arritmia ventricular, extracciones ventriculares infrecuentes, unifocales, pero que estaban acoplados ocasionalmente en bigeminismo y en duplas. Y este es el ecocardiograma del paciente
basalmente, un ventrículo izquierdo dilatado, con hipertrofia excéntrica, una función sistólica globalmente severamente deprimida, estimada por Simpson biplano de 27%. También se documentó una función sistólica del ventrículo derecho deprimida y una insuficiencia mitral ligera. Se le realizó resonancia magnética cardíaca contrastada y se documentó igualmente una hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo, tenía ausencia de edema miocárdica, ausencia de efectos de perfusión miocárdica y se encontró en el realce tardío un patrón no coronario de mesocardio en un solo segmento, el segmento inferosectal medial, con una carga de fibrosis menor al 5%. Entonces los diagnósticos, una insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida, hipertensión arterial, bloqueo avanzado de rama izquierda, un síndrome de nodo enfermo y un síncope cardiogénico. Entonces, ¿qué hacer con este paciente? Continuar solamente con el manejo clínico, ir a marcapasos convencional, ir solamente a desfibrilador o ir a una terapia de resincronización con o sin desfibrilador. La primera opción no es la más conveniente porque el paciente ya tiene síntomas como síncope, ha tenido traumatismo. Un marcapaso convencional en un paciente que está en falla cardíaca tampoco lo va a ayudar. Un desfibrilador solamente le va a prevenir el tema de la muerte súbita. Puede ser que ayude a mejorar los síntomas del síncope, por supuesto, pero también le va a hacer daño a la estimulación convencional. Entonces, la opción para este paciente sería ir directamente a un implante resincronizador cardíaco. Ya las guías del año 2021, nuestro paciente se encontraba en tratamiento médico óptimo, ya recibía ARNI, beta bloqueador, espironolactona, empalifusina y recibía diurético de asa por congestión. El paciente se encontraba en ritmo sinusal, una fracción de eyección severamente deprimida, menor al 35%, y un QRS por bloqueo de rama izquierda mayor o igual a 150 milisegundos en este caso. Ahora, ¿qué hacer con el paciente? Si ir a resincronizador solo o resincronizador con terapia de desfibrilación. Tomando en cuenta es un paciente mayor de 80 años con edad avanzada, lo más ideal sería en este caso ir a terapia de resincronización pura. Además es un paciente con baja carga de fibrosis, una carga de fibrosis menor al 5%. Entonces, por lo que nos decidimos ir directamente a solamente terapia de resincronización por el momento. Llevamos al paciente a cateterismo, le hicimos estudio fisiológico, la conducción estática de nódulo AB estaba conservada e hicimos estimulación ventricular programada. Hicimos estímulos hasta con 3 extraestímulos y no logró inducir arritmia ventricular. Recordemos que el estudio fisiológico tiene un alto valor predictivo negativo. Y se procedió a hacer también coronografía. El paciente le habían realizado un ecoestrés y se documentó que había sido positivo en el territorio de la cara inferior. Y bueno, vemos en la inyección de la coronaria derecha, en la proyección oblicuo izquierda, en la oblicuo derecha, vemos que hay un flujo lento, pero ausencia de estenosis angiográficas significativas. Y aquí dejamos un catéter decapolar para tener una referencia de la región del GIS. Aquí tenemos una inyección de la coronaria izquierda, vemos una arteria circunfleja hipoplásica, pero una diagonal bastante grande, una tensión anterior bastante grande, sin estenosis angiográficas significativas. Aquí tenemos una proyección Spider, igualmente sin ningún tipo de lesiones. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a hacer el implante de resincronizador, canulamos el seno coronario con un catéter cuadripolar, avanzamos el sistema de entrega, hicimos inyección haciendo inyección del seno coronario con un catéter Swan-Ganz, pero no observamos venas laterales o posterolaterales para anclar un electrodo de ventrículo izquierdo, por lo que avanzamos más distalmente hacia el seno coronario y conseguimos una vena anterolateral. Pasamos una guía y a través de esa guía se hizo el avance del electrodo cuadripolar para estimular esa región del ventrículo izquierdo. Continuando con el procedimiento, ingresamos el sistema para hacer estimulación fisiológica. Aquí tenemos un demo, un electrodo de Select Secure de 3830, un electrodo sumamente delgado que mide 1.3 milímetros de diámetro y tiene el sistema de fijación activa ya extendido de fábrica y no requiere estilete para hacer el implante. Se requiere para hacer el implante un sistema de entrega, la baña 6315 en este caso, para poder mapear en el área de interés. Aquí vemos que se fijó con bastante fuerza el zapato mío, lo estaba intentando alar y se fija con bastante seguridad. Y comenzamos a mapear la región del GIS y nos posicionamos en la rama izquierda. Recordemos que la rama izquierda está en una región un poco más inferior, más hacia el ápex del ventrículo derecho, y aquí hacemos un sectograma donde comenzamos ya a perforar el septo interventricular hasta llegar al subendocardio del ventrículo izquierdo. Aquí hacemos las pruebas y vemos una estimulación de rama izquierda típica, vemos una morfología de bloqueo incompleto de rama derecha y vemos una captura selectiva de la rama izquierda. ¿Por qué? Porque vemos aquí el artefacto de estimulación seguida de una línea eléctrica y luego viene el complejo QRS. El LVAT estuvo por encima de 90 milisegundos, en este caso dio 95 milisegundos, pero una captura selectiva de la rama izquierda. Y ya finalmente ya tenemos resultado, retiramos el sistema de entrega, el C315, y tenemos el electrodo colocado en la región de la rama izquierda, el electrodo de seno coronario en la región anterolateral y el electrodo que está a nivel de la aurícula derecha. Conectamos el electrodo de la rama izquierda a nivel de la salida del ventrículo derecho, a nivel de resincronizador, y el electrodo cuadripolar de seno coronario lo conectamos, por supuesto, en el ventrículo izquierdo. Y este es el resultado impresionante, la estimulación biventricular en este paciente. Un QRS bastante angosto. La duración de complejo QRS resincronizado es de 110 milisegundos con un índice de síncromas de 0,30. 2 meses después, el paciente fue valorado en la consulta. Él refería que tenía una mejoría de la disnea, de la clase funcional. Así ya no ha vuelto tampoco a presentar episodios de edema en inferiores, por lo que se le fue reduciendo la terapia con furosemida. Este es el ecocardiograma posterior a los 2 meses del implante de resincronizador optimizado. Vemos que hay una mejoría de la contractilidad de la función sistólica del ventrículo izquierdo. En este caso se estimó en un 38%. O sea, pasamos de un 27% a un 38%.
Y aquí vemos, en esta vista 4 cámaras modificada, vemos la presencia del electrodo atravesando el sector interventricular. No atraviesa como tal el endocardio del ventrículo izquierdo. Bueno, aquí haciendo repaso de lo que ya ha comentado Diego, recordar que la terapia de resincronización está indicada como indicación clase 1 para pacientes que tengan falla cardíaca, estén en ritmo sinusal y tengan un bloqueo de rama izquierda con QRS mayor a 150 milisegundos, con fracción de eyección severamente deprimida, por debajo del 35%, con el objetivo de reducir la mortalidad de estos pacientes. Por supuesto, estos pacientes tienen que estar previamente en tratamiento médico óptimo, como el caso de este paciente que presentamos. Y las guías también recomiendan el implante de la estimulación fisiológica con HIS, o puede ser también rama izquierda, aquellos pacientes que sean candidatos de terapia de resincronización, pero que haya fallado el abordaje del ventrículo izquierdo por seno coronario. Este es un estudio pequeño publicado por un grupo español en el 2019, incluyó 27 pacientes que habló sobre la terapia optimizada de resincronización cardíaca, estimulando HIS con ventrículo izquierdo. Y aquí vemos que la estimulación optimizada de resincronización con HIS demostró un acortamiento significativo mucho mayor de complejo QRS comparado con la resincronización convencional o con la estimulación fisiológica convencional con HIS. Así como también demostró en estos 27 pacientes un remodelado reverso del ventrículo izquierdo, una mejoría de la clase funcional y un incremento significativo de la presión de eyección del ventrículo izquierdo. Este trabajo publicado en el 2020, un estudio multicéntrico que evaluó la terapia de resincronización cardíaca con estimulación de la rama izquierda. Un estudio que incluyó más de 200 pacientes, multicéntrico, incluyeron pacientes con indicación de terapia de resincronización con fracción de eyección menor al 50%. La tasa de éxito del implante de rama izquierda fue mayor al 85%, los parámetros eléctricos en el seguimiento de estos pacientes fue bastante estable y la tasa de complicaciones se mantuvieron por debajo del 3%. Viendo los pacientes que tenían bloqueo de rama izquierda o no bloqueo de rama izquierda, en todos demostraron una reducción significativa de la duración del complejo QRS, un incremento significativo de la presión de eyección del ventrículo izquierdo, un remodelado reverso del ventrículo izquierdo, así como también mejoría de la clase funcional de estos pacientes que fueron sometidos a terapia de resincronización con estimulación de rama izquierda. La tasa de respuesta clínica, o sea, que mejoraron clase funcional, fue por encima del 70%, así como también aquellos pacientes que tuvieron tasa de respuesta clínica que pueden responder a la terapia de resincronización con rama izquierda fue por encima del 70%, y la tasa de pacientes que normalizaron la fracción de eyección con esta terapia de resincronización fue mayor al 30%. Y ya por último, para concluir, esta es una publicación del año pasado que incluye también, nos habla sobre la terapia de resincronización optimizada con estimulación de rama izquierda. Un estudio multicéntrico, y aquí vemos que la estimulación optimizada de resincronización con rama izquierda es la que ha demostrado mayor acortamiento del complejo QRS comparando con estimulación solamente rama izquierda o biventricular convencional. Estos pacientes demostraron también un incremento significativo de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, una mejoría de la clase funcional y un remodelado reverso del ventrículo izquierdo. Muchas gracias. Gracias, Francisco. No sé si hay tiempo para una o dos preguntas. Le invitamos al doctor Egas a pasar. No sé si se puede sacar este micrófono. Bueno, yo creo que se han visto charlas muy interesantes, todos sobre estimulación fisiológica, HIS, rama izquierda. El primer comentario, más que pregunta, es que en definitiva la rama izquierda es mucho más seguro y eso lo habíamos siempre pensado. Son técnicas que se siguen perfeccionando y que todos debemos hacerlas sin lugar a duda. De hecho, el 28 vamos a empezar a hacer con el otro sistema, lo que es solamente rama izquierda. Doctor Francisco, el caso excelente. Yo quería hacer algunas preguntas y no sé si el doctor Diego complementa. El primero, el diagnóstico de este paciente. ¿Qué cardiopatía tenía? Es un paciente con cardiopatía dilatada, pero no era isquémico. Posiblemente sea secundario a una cardiopatía por hipertensión mal controlada, porque la resonancia tampoco arrojó algo que tuviera un patrón isquémico, alguna amiloidosis, algo así por el estilo, ¿no? Ya. Segunda pregunta. Si hubiera necesitado un desfibrilador, ¿cuál hubiera sido la conducta? ¿Le hubiera puesto resincronización en el ventrículo izquierdo y estimulación fisiológica o alguna otra? Yo hubiese optado en ese caso, si hubiese requerido desfibrilador, hubiese colocado un resincronizador con desfibrilador, pero con conector de F1. Entonces el electrodo de choque se coloca en la punta y en la salida de IC1 de ese electrodo se coloca el electrodo en la rama izquierda y el otro del ventrículo izquierdo se coloca en el ventrículo izquierdo. Sería una opción. Esto que acaba de decir Francisco es bastante técnico. La salida de un desfibrilador puede tener actualmente los 4 conectores de los 2 electrodos de choque del PACE y del sensing, pero todo se puede poner en uno solo y eso se llama conexión de F4 y son los actuales. Si es que se va a separar para estimular con otro electrodo, se tiene que separar en una conexión por un individual, uno por uno, se llama conexión de F1. Se estaba abandonando en el mercado ya eso, actualmente se está retomando justo para este tipo de estimulaciones, pero es material muy específico, entonces muy técnico lo que acaba de decir, pero sí es posible, aún cuando se necesite desfibrilador asociado, se puede hacer este tipo de técnicas. Francisco. Gracias, René. Una pregunta, realmente el caso muy interesante. Este paciente de 81 años en su trabajo diagnóstico, va a llevarlo hacia el tratamiento excelente, ya estaba en tratamiento clínico y se decidió por el resincronizador. Digamos, lo marcamos hoy para ingresarle en 48 horas, pero digamos que mañana el paciente es llevado a la emergencia porque súbitamente hizo palpitaciones y dejó de estar en ritmo sinusal. En la emergencia hace un electro y está en FA. En ese paciente es factible hacer una ablación de la FA y con el mismo momento tratar de hacer la resincronización. Yo pienso que por la edad es un paciente bastante frágil y claro, había que valorar, o sea, si en un primer episodio se podía intentar
tratar farmacológicamente la fibrilación auricular e ir al implante resincronizador. Ahora, si vuelve a hacer más episodios, se puede hacer la ablación de FA, pero recordemos que un paciente mayor de 80 años. Si fuera un paciente más joven, sin tantas comorbilidades, se podría optar por la ablación de fibrilación auricular. La fibrilación auricular siempre va a ser un problema para la resincronización, no así para la rama izquierda y corrección con sistema de conducción. ¿Por qué? Porque el resincronizador tiene que ocuparse de ver la aurícula y estimular exactamente cuando debería venir el pulso natural, pero que es muy ancho, él debería estimular no solo el lado derecho, sino el lado izquierdo y coordinar. Cuando entra en FA está tan desordenado que él se marea un poco y no sabe cuándo estimular, entonces el porcentaje de estímulo cae mucho. Es un problema muy grande para la resincronización. En esos casos, si se hubiese puesto solo resincronización clásica, yo no hubiese dudado, en el contexto que usted nos manifiesta, de ablacionar. O bien la FA, concuerdo con Francisco, ya a esa edad tal vez hubiese dejado como una segunda opción, o bien el nódulo AB. Le bloqueo el nódulo AB y le pongo el resincronizador. Pero en el contexto de lo que tenemos ahora, un LOT-CRT, una terapia de resincronización optimizada con rama izquierda, no va a ser tanto un problema, porque la estimulación y corrección del sistema de conducción con rama izquierda no depende tanto de la patada auricular. Entonces hasta podríamos intentar estimularle solo subiendo un poco la frecuencia del basal, del resincro con LOT. Entonces también es otro plus. Se vienen muchas cosas. Qué pena no tuve por honor a tiempo, pero ahora se está ensayando a lo que es el estándar de oro en la falla cardíaca, como la resincronización que disminuyó mortalidad en todos los estudios y es clase 1 en las guías de falla cardíaca y de arritmia. Le estamos intentando bajar el piso con la terapia de estimulación fisiológica. Ya hay estudios cabeza a cabeza de estimulación fisiológica versus resincronización. Y hasta ahora, en el día a día, no hay algo contundente de un multicéntrico, pero lo que vemos en el día a día es que es tan bueno en pacientes muy bien seleccionados. Y también otra ventaja es que hay pacientes que con la terapia de resincronización, con el remodelado reverso, logran disminuir la carga de fibrilación auricular. Ahora, una cosa, Francisco y doctor Egas. La fisiología del corazón hace que el estímulo ventricular, el estímulo eléctrico del corazón pase por el GIS, vaya por las ramas. En tu caso, ya le hiciste una estimulación fisiológica. No había la posibilidad de, qué sé yo, medir parámetros, alguna cuestión para ver si solamente con esa estimulación fisiológica se mejoraba el paciente. Porque a mi criterio, yo creo que a pesar de que resincronizamos el ventrículo izquierdo, no seguimos el camino normal, el camino fisiológico. ¿Qué piensas? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿Le has hecho pruebas? ¿Has parado un poquito la estimulación de resincronización y la has dejado fisiológica? En este paciente se le dejó la terapia de resincronización, como vimos en el electro, completa. Pero la pregunta es bien interesante, porque hay pacientes con falla cardíaca que están muy dilatados ese ventrículo izquierdo, que hay un retraso dentro de la conducción del ventrículo izquierdo. Entonces no es suficiente solamente estimular la rama izquierda. Se va a requerir ajuro de electrodo en el seno coronario para poder estimular la pared lateral del ventrículo izquierdo. Entonces a veces no es suficiente. En este caso el LVAT daba 95 milisegundos, que uno esperaría que fuera por debajo de 90 en casos ideales, ¿no? Así es. El LVAT es la activación del ventrículo izquierdo por la estimulación. Cuanto más corto, más rápido lo estamos estimulando, o sea, más cercano está de la estimulación fisiológica. Con respecto a esto es súper interesante. Los casos que hemos hecho ya vienen de hace un año atrás y nos hemos encontrado con pacientes que ponemos justamente ventrículo izquierdo con seno coronario y estimulación fisiológica. Y lo que dice exactamente, a veces estimulamos solo el GIS y corrige. Todo va a depender del punto donde está el sitio de bloqueo. Si el bloqueo es muy distal, yo voy a necesitar ese ventrículo izquierdo. Si el bloqueo es muy proximal y se corrige con el pacing fisiológico, probablemente en futuro, cuando tengamos mejor evidencia, lo hagamos solo con un marcapaso. En cuestión de precios, un marcapaso $3,000 versus un resincronizador $15,000. Entonces es fundamental estos estudios que salgan a la luz, pero hasta la actualidad seguimos poniendo todavía el ventrículo izquierdo en estos casos porque es lo que tenemos de evidencia. Listo. En honor al tiempo, yo creo que damos por terminado el módulo de electrofisiología. Quiero agradecer a los dos doctores por las excelentes exposiciones. No sé qué, creo que sigue, doctor Carlos.